solicitando al grupo de oración por una muchacha, diciendo así literalmente: por favor ayuden a orar porque mi hermana se intentó suicidar, tomándose 2 frascos de somníferos. Por favor ayuden a orar. ¿Qué hacemos en este caso? Ella dejó todo un testamento, dejó una carta en la cual ella explicaba y decía: quiero que me vistan de tal manera, que me peinen de tal manera, que me pongan las sandalias que me gustan, y le dejó una carta exclusiva al niño de 18 meses, una muchacha de 23 años. Quiero que a este bebé me lo traten con cariño, lo pongan en el colegio, que le den la comida así, así, así. Explicó todo, porque ya no aguanto esta maldita depresión y no quiero que me siga viendo llorar, decía la carta a la muchacha. En el mes de diciembre recibimos la llamada de una persona que decía: por favor, necesito que oren por mí. Y pues le decíamos: no, pero tienen que venir a la casa, decía la persona. Y en ese caso me tocaba ir a mí, o no me tocaba, yo iba a ir. Y dije: no, yo no quiero ir por allá, sinceramente, mire la hora que es 5:30 de la tarde y yo poniéndome por allá, sabiendo que no me puedo exponer a los vehículos que van tan llenos. Yo cojo el CID. Llego yo allá donde ella y me dice la persona: hoy, recibiendo terapia en la clínica Colsanitas de 5º piso, decidí terminar con mi vida metiéndome por el basculante que estaba debajo de la camilla, intentando quitarme la vida. No quiero vivir más. Con 3 hijas, con un esposo y con problemas graves económicos entre ellos, ella decía eso. Dice un muchacho en Estados Unidos pidiendo oración, y no solamente en lugares lejanos. Dice: por favor oren por mi hermano, porque la mamá de él, que no es la mamá del otro, es modelo Wiccan, o no sé cómo se pronuncia, eso. Y él tiene solo 19, 20 años, y quiere que él también participe y sea modelo de eso. Y él entró en un estado de ansiedad, que se metió en páginas de pornografía y en páginas de juegos. Son casos así. El año pasado estuvimos tratando con una niña de solo 10 años que no quería vivir, que le daba miedo reunirse con las personas, que estaba en unas dificultades muy grandes porque le tenía miedo. La vi en la piscina de Agua de Dios y la niña no quería entrar a la piscina, le tenía miedo a todo. No comía, no dormía, no quería nada, con solo 10 años. Entonces lo dejamos ahí y seguimos. Decíamos que la depresión y el temor son estados emocionales del ser humano. Muy buenas tardes, mi hermana Patricia, siga. Entonces, vamos a definir la depresión según la ciencia médica como un estado de ánimo bajo, persistente, que puede durar semanas, meses o incluso años. ¿Cómo se presenta la depresión? Con la pérdida de interés de todas las actividades que las personas están normalmente llevando, produciendo cambios en el apetito, en el peso, en la calidad del sueño. Ahí dejamos un momento, hermano David. Yo en carne propia estoy pasando por una situación difícil con mis 2 hijas. La mayor de ellas pasó como maestra del gobierno y renunció porque no quería seguir trabajando. Y entró en un estado de depresión y de angustia en donde está medicada psiquiátricamente, con 24 años. Ella renunció porque no se aguanta el ritmo de esa presión tan difícil. Pero a su vez, Manuela se graduó ahorita en diciembre de la Universidad Nacional y entró en depresión profunda. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo. ¡Qué paradoja! La una renuncia porque no quiere seguir trabajando y la otra porque no tiene trabajo. ¿Pero por qué me detengo ahí? Porque Manuela ha perdido peso y en este momento está en 43 kilos, no come, no duerme,
Lo último que me entero de ella es porque le digo, no está la sobrecama mía, no, porque se me vino la sangre. Le pregunto a Ana María, que es la que estudia medicina, ¿qué es normal esos episodios de hemorragia? Dijo, le están dando un vasodilatador, porque espere, les cuento por qué. ¿Por qué le están dando a ella eso? Porque Ana María se dio cuenta que la frecuencia cardíaca de ella debería estar en 90 y está en 150. El desgaste del corazón está muy alto, está bombeando mucha sangre, y dijo, hay que llevarla al médico. La llevamos al médico y el médico, ¿qué dice? Ella necesita que se le tome un electro, que se le tome una ecografía de cuello, necesita que se le hagan todos estos exámenes. Y le recetó un medicamento para nivelar la frecuencia cardíaca, sino que a su vez el efecto secundario del medicamento son constantes hemorragias. Entonces, yo les digo con conocimiento de causa que esto es verdad, que esto no se puede negar, que la persona sufre problemas que no es solamente que no pueda dormir usted, o que usted esté encogida o con temor. Esto acarrea problemas para el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Que se baje el apetito, que el peso y la calidad del sueño disminuyan. Seguimos. Entonces, ¿qué ocasiona la depresión en un ser humano? Porque la depresión no solamente la sufrimos las mujeres, la sufren los niños, la sufren los habitantes de calle que tanto asco nos dan. ¿Usted cree que ha llevado a ese habitante de calle a llegar a ese estado? A esa mujer que dice que es de la vida alegre, pero de alegre no tiene nada, porque tiene una vida muy sufrida. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace, por ejemplo, el caso de la primera mujer que le conté que se quiso matar? ¿Por qué se quiso matar ella? Porque el esposo la obligaba a tener sexo con varias parejas. Entonces, cada persona tiene una causa supuestamente para desencadenar esta situación. Entonces, la depresión genera fatiga, falta de energía, lo que hace que la persona esté cansada. Y yo decía, es que ya no me quieren ayudar a mí, me saca la piedra, perdónenme la expresión, porque todo me toca estar haciendo a mí, porque ya no quieren, pero estaban cansadas, están agotadas. ¿Qué hace más la depresión en la vida del ser humano? Llega a producir pensamientos tan negativos, tan nocivos, como los casos que le conté anteriormente, casos suicidas que pueden ser tan letales para la persona. No sé si ustedes recuerdan, porque hay muchos famosos que se han matado por depresión. El caso de este Robert Williams, que era un cómico, un comediante y que toda la gente reía con él se suicidó por depresión. Y muchas personas llegan a ese estado que se sienten como en una jaula, que se sienten que no tienen cabida, que ya no hay esperanza alguna para ellos. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué hace la ansiedad? Todo eso está unido, ¿cierto? Los que manejan aquí la psicología, que saben de esto. La ansiedad es un estado de preocupación más de lo normal. Nosotros ahorita estábamos preocupadas de organizar las mesas para que ustedes llegaran, de tener todo organizado, mi hermana Patricia las guías, todo así. Pero esa preocupación que viene por la depresión es más allá que genera temor, que genera inquietud, pero ya es excesivo, ya se pasa de los límites, que puede interferir con todas las actividades cotidianas. Todo lo que hacemos puede interferir la ansiedad. Todos podemos tener ansiedad. Y el temor es la respuesta emocional del cuerpo de uno natural a la amenaza que se ha percibido. Un ejemplo, le dicen a la persona se queda sin trabajo, no hay nada que hacer, eso le genera ansiedad y a su vez le genera temor. Eso es normal, es un mecanismo que el Señor permitió en nosotros. Pero si ya se va ya más al exceso, no es normal. Entonces, la persona puede imaginarse cosas y dice, no, me echaron del trabajo, ¿ahora qué va a hacer? Me van a sacar a los hijos, ahora me va a tocar ponerme a mendigar, y comienza a cavilar en la cabeza, ¿qué es lo que puede hacer? Entonces, ese temor se vuelve real o imaginario. Y lo vemos como
una persona que tiene temor porque se le va a morir el ser querido que tiene a su lado, que está enfermo, que ya el médico le ha dicho tiene usted una enfermedad terminal, que ya no hay nada que hacer, esa persona entra en un temor, ansiedad, ¿qué puede hacer? Se siente triste, porque dice, no puedo, yo en mi fuerza no puedo hacer nada. Y llega a cavilar cosas terribles. Entonces, temor también, que hay gente que le tiene temor a subir a un puente, temor a irse en un vehículo donde haya mucha gente, lugares encerrados, todo eso genera temor. Hasta nuestro mismo Señor Jesucristo se llenó de ansiedad cuando estaba en el Getsemaní, cuando Él sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario, el sacrificio tan grande. Él lloró y llegó a llorar de tal manera que hizo que su cuerpo, hematocrisis se llama eso, ¿no, mi hermana Natalia? Que hace que salga sangre. La ansiedad está definida en la Biblia como afán. Y en cambio, digamos, lo que él sufrió fue una agonía que solamente está descrita en el griego, al menos en toda la parte del Nuevo Testamento que está escrita en griego, como una agonía que solamente es sintió. Sí, pero él llegó y se hizo hombre como nosotros para poder demostrar que también él siente lo que es. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Él sintió dolor y angustia no, dejámoslo ahí, agonía. Entonces, seguimos por favor. Entonces la ansiedad hace que la persona la prepara para la acción. ¿Cómo hace esto? Se prepara el cuerpo aumentando la frecuencia cardíaca, que ya les di el ejemplo, mi hermana Magali, de lo que sucedió con mi hija. Les di el ejemplo latente, real, y la presión arterial. Cuando yo me lleno con una ansiedad obsesiva y un temor y una angustia, eso pasa. También nos vemos sometidos a pensamientos muy catastróficos. Cuando entra uno en una ansiedad constante, en una ansiedad excesiva, que llevan a la persona a exagerar el peligro. Y entonces usted dice, no, pero esa persona sí que es exagerada. No puede subir un puente porque le da miedo. No puede entrar en un lugar donde haya mucha gente porque tiene miedo. ¿Le da miedo hablar en público? No, es debido a todas estas condiciones, ¿sí? Que ha tenido que pasar la persona. Entonces, seguimos, sería tan amable. Esto que está sucediendo y estamos charlando en este momento es para que tengamos una idea de cómo nuestro Dios finalmente puede ayudarnos. Entonces, ¿qué relación existe entre la depresión y el temor? El temor es un síntoma de depresión, pero cuando el temor se va al exceso, ¿sí? Porque el Señor dice en su palabra al principio, la sabiduría es el temor al Señor, pero no ese temor de miedo, sino de reverencia por saber que estamos ante un Dios santo, ¿sí? Ante un Dios puro. Entonces, el temor puede contribuir al desarrollo de la depresión. También la depresión, a su vez, eso es como una cadena. Está ligado porque puede aumentar la sensibilidad del temor. Cuando una persona está en depresión, no puede ni pararse de la cama y uno dice, pero ¿cómo es posible? Le tiemblan las manos, le da miedo bajar las escaleras. Lo digo por experiencia, por lo que vivo yo con Salomé. Le da miedo levantarse y que abran la ventana. Cosas así que supuestamente son fáciles de tratar en un ser humano, no lo puede hacer una persona que está enganchada con la depresión y el temor. Entonces, tanto el uno como el otro están relacionados. Y entre más, es como cuando ustedes están, mis hermanos, yo le decía a algunas personas, cuando usted por casualidad cae en un lodazal, ¿sí? Usted en el agua, en una piscina o en un lago, usted puede moverse porque el agua es muy fácil. Pero en el lodo usted se hunde, usted trata de graciar y vuelve y se hunde. Y lo mismo pasa con la depresión. Se llega un momento en que la persona entra en un pantano de angustia, un pantano de depresión, en donde no encuentra salida. Y cada vez que piensa, tiene una fortaleza en su mente, que ya lo vamos a explicar,
esa persona se sigue hundiendo hasta el mismo instante que si no conoce una alternativa diferente, que en este caso hoy se la vamos a brindar, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria para todo el ser humano. Entonces, esa persona termina mal, porque está metida en el lodo, donde se cansa de bracear y no hace nada, se hunde. Si ustedes se dan cuenta de los ejemplos de los salvavidas, ellos a veces dejan que la persona esté tan agotada ya tratando de defenderse, de salir del mar o la piscina, para poderla sacar, porque si van y la sacan, los puede hundir también a ellos. Entonces, Dios es un Dios grande, que saca del lodo, de lo vil y menospreciado al ser humano. Él tiene el poder de sacar a una persona de allí. Entonces, terminamos diciendo que tanto la sensibilidad y el temor se hacen tan vulnerables y tan dependientes de la depresión. Seguimos. Entonces, ¿qué relación hay entre el temor y la depresión? Lo decíamos antes, ¿no? Que el uno está bien ligado con el otro. El enemigo se aprovecha de nuestras vidas, se aprovecha de nuestras dudas, se aprovecha de nuestros temores, de los pensamientos que le abrimos, ¿sí? Porque ya les voy a explicar por qué motivo nosotros sufrimos muchas cosas, porque le damos cabida aquí a la mente. Entonces, esto quita la paz, mientras que Cristo es la paz de justicia, Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Cristo es la luz en medio de las tinieblas. El enemigo le quita la paz a través de la depresión y el temor. El enemigo la hace sentir insuficiente, no sirve para nada. Son como vocecitas allí que le dicen: usted está terminada, usted no puede seguir, usted tiene que terminar con esa relación. ¿Quién le dijo que usted puede? Y así por el estilo. Pero hoy les traigo una esperanza a través de la palabra de Dios. No la vaya a quitar, por favor. La palabra de Dios nos ofrece una esperanza muy grande, mis queridas personas aquí presentes. La palabra de Dios es consuelo para el alma afligida, es fortaleza en medio de la tormenta. Y nos vamos allí, lo que ofrece la palabra de Dios. Es un refugio seguro. Es un refugio seguro porque el Salmo 71 y 3 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo jamás avergonzado. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu poderoso oído y sálvame. Sé para mí una roca de salvación donde yo siempre pueda recurrir. Esperamos ahí, mi hermano, les voy a explicar lo que quiere decir cuando nosotros tenemos luchas en nuestra mente. Así como la palabra de Dios nos da un consuelo, una esperanza de que Él es el refugio seguro, el enemigo viene a hacer por su lado. No, pero mire cómo está de enfermo. No, eso no sirve para nada. ¿Usted qué está haciendo? Y comienza a desubicarla mentalmente. Entonces, cuando éramos maestras, ¿no, querida Mirta? Nosotras les enseñábamos a los niños a través de fábulas, porque es fácil para ellos. Y a ellos, de hecho, les gusta que uno les lea, que uno se vuelve un cuentero, un todero y un de todo. Entonces, yo les leía un cuentico que decía La caja de Pandora. No sé si lo han leído ustedes. Pero la caja de Pandora se trataba de un lugar donde habían unos niños inquietos, uno se llamaba Erimetreo y otro Pandora. Y la mamá de Pandora le dijo: nunca se te ocurra abrir esa caja, porque vas a encontrar sorpresas muy desagradables. Mas, sin embargo, ella le decía a Erimeteo: no, pero venga, abramos la caja, mire que de pronto hayan joyas, de pronto hayan dulces, quién sabe qué será lo que hay allí. Y ella decide abrir la caja y comienzan a salir monstruos y demonios y espíritus de todas clases, de todas clases.
los comienzan a herir como si fueran langostas, a herirlos, a picarlos, y comenzó una oscuridad tan terrible que no pudo ella cerrar la caja, y a su vez el cuento termina de que ellos quedaron muy mal espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, queridas hermanas? Como hablábamos antes, nuestro cuerpo está formado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando yo le doy cabida, que mi espíritu se comunique con el Señor y yo tenga una esperanza en medio de la tormenta, y yo pueda decir confiadamente, esperaré en el Señor y Él hará. Mi ser se regocija en Cristo. Pero si yo le voy a abrir otra puerta y me meto por el tarot, o me meto por la sofrología, o me meto por la nueva era, o la metafísica, o todas esas prácticas de chamanes, de brujos y de hechiceros, también estoy abriendo una caja como la de Pandora. Entonces usted no se vaya a preguntar por qué esas personas que toman el yagé y todas esas cosas terminan involucradas espiritualmente, teniendo problemas muy serios de ansiedad, de depresión, de angustia, porque le abrieron las puertas al enemigo. Porque entonces el consejo que yo les doy es que no busquen un consejero de esos chamanes, sino busquen el de arriba. La palabra de Dios dice: buscadme y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él es el amigo fiel que nunca falla. Él es el que estaba a su lado en la lluvia, en el viento, en la depresión, en la angustia, en la escasez y en la abundancia. Está ahí. Pero si yo me voy más allá, creyendo encontrar la respuesta, pues me voy a enganchar en el espiritismo, en el ocultismo, en la mentira y en el engaño, en San Gregorio, en el negro Felipe, hermana Magali, en todas esas personas que no le sirven para nada, para nada. La persona que se trató de tirar por ese vascular en la clínica Sanitas, que el Señor permitió que yo hablara con ella, resulta que su padre era una persona gitana, y los gitanos saben que practican, y ella hacía todas las cosas que el papá hacía, y repetía, y entró en angustia, depresión y desesperación. Y todos los médicos y todos los exámenes físicos que le han hecho han demostrado que físicamente no tiene nada en el cuerpo. No tiene nada. Le hacen resonancias, le hacen una cosa, la otra. ¿De dónde viene todo eso? Ataques demoníacos. Entonces, aquí no venimos a hacer liberación. Aquí no vamos a hacer nada de esas cosas, porque aquí el que libera es Cristo. El que salva es Cristo. El que restaura por el poder de su gracia es Cristo. Nosotros simplemente les estamos dando una pequeña charla para que ustedes entiendan en dónde están parados. Pero la verdad es que cada uno de nosotros es el que decide si le da la oportunidad a Cristo que está a su puerta, o si usted le da la oportunidad a la amiga del lado, a la emisora que habla de metafísica y todas esas cosas. Usted sabrá. Entonces, seguimos, ¿sería tan amable? ¿Qué ofrece la palabra de Dios? ¿Necesita hojitas? Emilce. Ay, sí. Hola, Rosita, bienvenida. Siga, siéntate, querida. Le presento a la doctora Rosalena Hernández. Sí, se siente allí. ¿Oscar no viene? Bueno. Bueno. Entonces, nosotros quisiera un momentico para que Rosita pudiera entender, devolvernos a la imagen anterior, si es posible, mi hermano David. Estábamos, Oscar, muy bienvenido, siga. Mire por aquí, se sienta ahí junto a Rosalena, gracias. Gracias, Ana Lucía. Qué bien nos quita. Bien, sí, señor. Sí, se sienta. Rosalena, y como para recordar, estábamos viendo lo que ofrece la palabra de Dios cuando estamos en ansiedad, en temor,
y en angustia. Y la palabra de Dios es un refugio tranquilo, vuelvo y les digo. Cuando el salmista David, que compuso 73 salmos de la Biblia de los 150, ¿ya le pasaron las hojas, Emilce? Sí. Ah, bueno. Cuando él compuso un salmo, él vivía de batalla en batalla, de lucha en lucha. Él vivía y decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi alma y el anhelo de mi corazón. ¿Por qué decimos Jehová? Porque es la palabra en hebreo, ¿sí? Pero en hebreo no existen las vocales. Entonces, él más que nadie sabía que desde los 17 años que enfrentó ese Goliat, que se enfrentó en esa lucha tan grande, necesitaba refugiarse en Cristo, en su palabra, en la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios es un refugio seguro. Usted tiene la plena convicción en esta tarde, las personas que están aquí, tengan la plena convicción que si deciden creer en Cristo, Él no los va a dejar en vergüenza. A mí me puede fallar todo. De hecho, este cuerpo mío está frágil y endeble, pero Cristo no ha fallado jamás en mi vida. Entonces, por eso los invito a que su confianza, su esperanza en medio de todo esto esté en el refugio seguro que es Cristo Jesús. Seguimos. ¿Qué ofrece la palabra de Dios? La palabra de Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la situación que usted esté pasando, no quiere decir Él le quita la situación por la que pase y listo, no. Que le va a dar paz para poder fortalecerse en ese momento tan difícil. Que Él le va a dar la tranquilidad para que usted pueda actuar. ¿Cómo actuar en el momento indicado? Esa paz no la consigue en ningún lado. Ni en los lugares donde practican la sofrología, la brujería, el ocultismo, ni en estas personas que creen en San Gregorio y todas esas cosas, no la va a conseguir allí. Esa paz la va a conseguir en Cristo Jesús cuando usted decida darle la oportunidad a Él que llegue a su vida. Porque Él es un caballero y dice: aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno de vosotros oye mi voz, yo entraré y cenaré contigo. Y cenar con el Señor es lo más precioso. Es algo muy grande. Entonces, la palabra de Dios dice allí en Filipenses 4:7, dice: no se preocupen por nada. En cambio, en toda situación, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y el ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo, un hombre que en el momento, para las personas aquí de historia y sociología como mi compañera, que conocen, Pablo era un apóstol que el Señor permitió que le sirviera. Pero cuando él escribe esta carta a los filipenses, por nada estéis afanosos, estaba en una cárcel, en la cárcel Albertina en Roma. Estaba con cepos en sus manos y sus pies. Y si ustedes se ponen a estudiar, a los presos los llevaban con una ropa y hasta que murieran. No es como aquí que usted le alista la sábana y le alista todo para que el preso tenga privilegios. No, aquí no, allá no. Allá está en medio de ratas, de oscuridad y todo. Y él dice, y lo venían cuidando varios soldados, cuadrillas de soldados, y él dice a los filipenses, que era en una ciudad, le dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en oración y en acción de gracias. Y también les dice, en medio de su dolor, porque tenía un aguijón en la carne que parece ser que eran sus ojos que le supuraban, les decía: regocijaos en el Señor, nuevamente os digo, regocijaos, por nada estéis afanosos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de una manera más tangible:
que echaran toda ansiedad sobre Él, que toda carga la pusiéramos en el Señor. Si ustedes, seguimos, sería tan amable, si ustedes los que conocen de campo, saben que para arar la tierra se requiere de un equipo de bueyes, de una pareja de bueyes, ¿cierto? De un arado, exactamente, Oscar. Entonces ese arado no se puede colocar en cualquier buey, tienen que tener la misma estatura y la misma fuerza para que juntos empujen. Y nuestro Señor nos dice y les dice en esta tarde a ustedes, venid a mí, los cargados, los cansados, los angustiados, los ansiosos, venid a mí, dice el Señor, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Él le dice que llevemos el yugo, quiere decir que nos unamos a Cristo. No que nos echemos el yugo de la angustia, el yugo del miedo, el yugo del temor, no, esa no es lo que quiere Dios. Dios quiere que echemos la carga en Él. Entonces, la ansiedad y la depresión no surgen de la nada. Comienzan como hablábamos con la cajita de Pandora, ¿se acuerdan? Con un pequeño pensamiento, un solo pensamiento que usted alberga aquí en la mente, en donde el enemigo viene allí a clavar ese pensamiento específicamente, con un sentimiento de sentirse usted abatido, sentirse que su esposo le es infiel, sentirse impotente ante la enfermedad de un ser querido, sentirse usted en miedo de escuchar una noticia, sentirse en miedo de escuchar un diagnóstico que es letal para su vida. Ahí entra la ansiedad y la depresión. Una preocupación que surge de la nada, una pequeña preocupación, que mi hijo está en las drogas y eso me preocupa constantemente, que mi hermano está en el alcoholismo, eso hace que uno se preocupe. Entonces, gradualmente le va dando cabida al espacio que hay en la mente, a la esfera mental, para que uno vaya albergando esos pensamientos de impotencia, esos pensamientos de negatividad que llaman los médicos. Y entonces vamos a dejar un momentico para que ustedes sepan, Erich Fromm fue un hombre que fue sociólogo, filósofo y psicoanalista. Y él llegó a concluir lo siguiente, decía, haciendo un estudio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque él no era cristiano, era ateo, dijo, yo no entiendo cómo estos hombres deciden estar unidos, deciden estar tranquilos y por qué tienen una vida diferente esos cristianos. No lo entiendo. Y llegó a concluir que las palabras que existen en la palabra de Dios toman vida en la medida que yo haga una introspección en mi vida, más allá, dentro de mi vida, se encarnicen aquí en lo profundo y yo pueda decir confiadamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero para que usted diga eso no es como un mantra, no es como usted repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, esa confesión positiva no es eso. Es vivir eso, es saber que Cristo está a su lado en su dolor, que está en su angustia, que está en su temor. Esa es que se cobre vida la palabra de Dios. Entonces, gradualmente estos pensamientos pueden ocasionar problemas terribles, que uno de ellos es la ansiedad, el temor y la angustia y el miedo, pero también puede llevar a la persona a que sea una persona paranoica, que maquine, usted dice en las películas esas que presentan, maquinan crímenes de una manera que uno dice, pero ¿de dónde tienen tanta inteligencia esas personas? Entonces, las enfermedades mentales son algo fuerte. Seguimos, sería tan amable. La ansiedad y la depresión no tienen el poder de definirnos a nosotros. No son la última palabra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Cuando yo puedo decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores, es porque mi fe está puesta en Él. Es porque yo tengo confianza y esperanza que en Cristo Jesús yo soy más que vencedores. Y Él nos dice en su palabra, en
¿Necesita otra hojita? No, señora, gracias. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En 1 Pedro 5:7. Cuando yo puedo, en medio de la turbulencia, llegar a quedarme tranquila y le digo, Señor, no puedo más. En mis fuerzas estoy rendida, estoy acabada. No puedo más. Hoy quiero echar esta ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes especial cuidado de mí. En ese momento, usted tiene tanta tranquilidad que los neurocientíficos se quedan asombrados y llegan a concluir qué será lo que pasa. Hacen estudios de personas con enfermedades terminales y dicen, mire, estas personas son cristianas, tienen una fe y a ellos la enfermedad ha sido más tranquila a pesar de que tienen muchos problemas, tienen su confianza en Dios. Y ellos han estudiado que una parte del cerebro, el limbo, allí donde está lo más profundo, se almacenan todos esos pensamientos de bien y no de mal. Entonces es cuando se cumple la palabra del Señor de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Vendréis a mí, oraréis, y yo os oiré desde la ventana de los cielos. Pero para venir a Él pone una condición. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces volvemos a repetir, no es repetir como un mantra, una frase, no es repetirla, es tenerla aquí guardada. Es saber que en medio de esa angustia que yo estoy pasando con estas dos hijas tan difíciles, el Señor me dice, echando toda ansiedad sobre ti, porque yo tengo cuidado de ti. Es saber que hay una salida santa, tal vez a través de los médicos, tal vez a través de otra persona, pero Dios sigue siendo Dios. Él no va a cambiar. Él es el Todopoderoso. Él es el que llama a las estrellas por su nombre. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Él está a mi lado, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Como decía el salmista. Seguimos. Ya, gracias. La ansiedad y la depresión. Entonces decíamos, recordando que al enfrentarnos a dificultades, a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo el control, como la alabanza que hoy cantábamos. Él tiene el control. Y dice la palabra allí en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted dice, no, pero esto es imposible. Y yo le digo, a ustedes es posible. Esta mujer que ven aquí, que mis compañeras pueden decir que me conocieron en el caso de Rosalena cuando yo tenía 20 años, deportista, basquetbolista, y mire que ha quedado de mí con un diagnóstico de esclerosis sistémica, con 3 quimios, inicialmente de riñones, luego de pulmones y luego de los huesos. ¿Y quién ha estado presente en mi vida en todo este tiempo? Fortaleciéndome y diciéndome, porque tu marido y hacedor soy yo, Ana Lucía. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque este señor se fuera, aquí estoy yo para sostenerte. 18 biopsias tengo en este cuerpo. La última que me hicieron del riñón difícil que duele hasta los tuétanos. Llegué al hospital, me dijeron hay que hacer transfusión total de sangre porque usted va a tener sangrado permanente al hacer este trabajo, este procedimiento. Y yo le decía al Señor acostada allí, yo no he sufrido nada por lo que tú no has sufrido, Señor. Esto no es ni la mínima parte de lo que tú has sufrido en la cruz del Calvario. En la casa se quedó Salomé con 5 años cuidando a 2 gemelas que no había llegado la señora de 2 años y medio. Y yo estaba ya en el hospital y me dice el doctor, bueno, firme aquí porque esto y esto puede pasar.
Me dejan en cuidados intermedios permanentemente, me llevaba alguien al baño, y cuando me dan la orden de salida dice, llame a su acudiente porque no hemos visto que ha orinado sangre, se puede ir para su casa. Pero yo no podía ni respirar del dolor tan terrible, me sacaron 3 bocados del riñón, y decía yo, le dije a la enfermera, es que mi hija no ha llegado. ¿Cómo se llama su hija? Salomé Muñoz Gómez, 5 años. Salomé Muñoz Gómez, sala de cuidados intermedios, pase, Hospital San Rafael. Y le dije a la enfermera, ya no va a aparecer. Dijo, ¿por qué? Le dije, porque mi hija de 5 años que está cuidando a las otras 2. Y me dice, le dije, hágame un favor usted que es tan linda. Ayúdeme a parar y a conseguir un taxi que voy a salir para ir a cuidar a mis hijas. Por esa biopsia no daban incapacidad. Y me tocaba llegar allá caminando a gatas al colegio, y allá mis hijas conmigo, porque ellas son testigas, que me da pena decirlo, pero la profe Mirta fue profesora de mis hijas desde que ellas tenían 2 años. Yo andaba con mis hijas para todo lado, con las 3 hijas. En medio de la lluvia, en medio del temor, en medio de la angustia, ¿quién me fortalecía? Cristo Jesús. Por eso yo hoy les digo que es verdad que Cristo vive. Que Cristo, sí, papá y mamá. Es tan real Cristo en nuestra vida como esta tarde que estamos aquí compartiendo esta palabra, mis hermanas. Es tan real que en medio de la angustia y todas las enfermedades por lo que he pasado y por lo que está pasando mis hijas, Dios me dice, tranquila, tengo el control, tengo el control. Yo soy el que soy, no temáis. Como le dijo a los apóstoles en un momento tan difícil que iban en una barca, y la barca se hundía y el Señor estaba durmiendo allá en la proa. Y les dice los apóstoles, el apóstol Pedro, en medio de la tormenta, de la oscuridad de la noche, a la hora 3 de la mañana, le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y el Señor Jesús les dice, ¿por qué teméis? ¿No te he dicho que el que cree, no tengan miedo, yo soy el que soy? Y hoy les dice el Señor a cada una de ustedes, yo soy el que soy, no temáis. No tengan miedo a la muerte es un paso más. Lo único que espero de mi vida es que mis hijas lleguen a conocer a Dios. Porque yo sé que me encuentro, mi fin es un poco difícil según los médicos. A mí no me puede ver un médico general. A mí me ven el inmunólogo, el cardiólogo, el reumatólogo, el endocrinólogo, el médico internista. Y ellos dicen, no, con usted no nos metemos. Me dice el neumólogo así, de manera muy especial, ay, mi querida, usted es como esas casas viejas que tienen una buena fachada, pero por dentro no tienen ni agua ni luz y se le entran las goteras. Y yo le dije, eso es lo que usted dice, doctor. Sí, pero yo tengo uno más grande de arriba. Y así sea usted ateo, permítame darle las gracias a Dios por su vida, porque no ve que es digno de darle las gracias a usted, que a Dios por usted. Y se ríe. Me dice, esta mujer, si no. Y le digo, esta mujer es lo que es porque Cristo está en mí. Y aquí donde estoy yo, el día de ayer duré 7 horas en un trancón, en un viaje de Agua de Dios, arreglando chicharrones. Así, chicharrones es la palabra del argot popular, ¿no? Allá dejé una serie de circunstancias. Yo estoy como Israel, Rosalena, usted que sabe tanto geopolítica. Estoy atacada por Siria, atacada por la Gaza, atacada por el Líbano, atacada por Yemen, atacada por Irán. Por todos lados me salen. Que llego a la casa y Manuela no se quiere levantar. Que Salomé está que llora en la sala. Que no hay para tal cosa. Que en Agua de Dios me quieren invadir. Y así por el estilo. ¿Y quién tiene el control? Cristo Jesús. Por eso es que yo hoy las aliento. Que todos sus dolores, todas sus angustias, todos sus temores, las pongan en las manos del Señor. Él es el que ordena nuestros pasos y aprueba nuestro caminar. Él es el que le dice a usted, mi querida Mirtiña, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que soy, no temáis. Me da pena nombrar, sino que así éramos con nuestros alumnos, ¿no, Rosalena? Nombrábamos a nuestros alumnos. Entonces, seguimos, ya para terminar, mi hermano David, que la ansiedad y la depresión, a través de cada desafío, Dios está presente en su vida, mis hermanas.
Él no le va a decir, le voy a quitar el problema que tiene mi hermana, que no tiene para pagar, que la sacaron de la casa, que esto, no. Él le va a decir, tranquila, que yo estoy en el control. Recuerde que yo soy el juez justo. Recuerde que yo soy tu Salvador. Recuerde que soy tu Rey, que soy tu Señor. Y Él es el que nos ofrece amor y misericordia en medio del caos, en medio del abandono, del desalojo, del despojo. Él nos ofrece el consuelo, nos ofrece la paz, la fuerza para seguir adelante. Y entonces la gente... Exactamente. Gracias, Oscar. Entonces, cuando yo digo, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo 27, 1 al 3, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y dice el salmista que escribió el Salmo, David, lo tenían rodeado 400 hombres, estaban en una cueva, estaban listos para matarlo contra un hombre que él saltaba como una liebre de lugar en lugar. Y él le dice al Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. David, cuando él le dice, Jehová es mi luz y mi salvación, y él reconoce que de verdad él es su luz y su salvación, ahí entra la respuesta y la ayuda idónea al Señor. Ahí entra la respuesta que espera mi hermana Magali, que esperamos cada uno de nosotros para nuestras vidas. Porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él es la fortaleza de nuestra alma y el anhelo de nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos claros que esa palabra no está ya guardada como una historia, sino que cada una de ustedes, queridas hermanas, tiene una línea del tiempo, en donde diferentes historias que han pasado desde que usted nació hasta que está en este momento, han dejado cicatrices profundas, pero cuando usted viene a Cristo, esa cicatriz es sanada, porque queda la marca que me intenté quitar la vida algún día, pero esa cicatriz quedó allá, como recuerdo de que un día Dios me vio en mi necesidad, y me dijo, Ana Lucía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes, yo estoy a tu lado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Queda esa cicatriz, pero cuando esas heridas no cicatrizan, se vuelve resentimiento. ¿Qué quiere decir la palabra volver a sentir lo que me pasó la primera vez. Y vivo resentido. Y es que yo no puedo olvidar a ese personaje que me hizo esto y esto y esto, y que lo perdone Dios, porque yo no puedo perdonar. Cuando el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en el Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Cuando yo le estoy diciendo venga a nosotros tu reino, quiere decir que yo quiero que Él gobierne mi vida, que Él sea el que reine en mi vida. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces yo tengo que esperar que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y luego nos pone una condición. Dice que para que Él nos perdone, nosotros tenemos que perdonar al otro. Algún día, si Dios lo permite, volveremos a dar una charla sobre el perdón. Y cómo es de primordial perdonar para que todo ese dolor, todas esas cicatrices que no han sanado, ese resentimiento y el remordimiento, que es otra situación, que es la culpa que usted tiene. Entonces usted siente remordimiento. Yo no pude hacer esto, esto y esto y esto, y estoy en remordimiento. El que puede sanar a través del perdón es Cristo Jesús. Sigamos y terminamos, creo, hermano David. Entonces, cuando el enemigo intente susurrar a su mente, a sus oídos, palabras que no son, recordemos que la verdad de Cristo, Jesús, es más poderosa. Cuando el enemigo le venga diciendo, pero estás acabada, mira, no puedes ni siquiera lavar la loza, mira, no sirves para nada. Y es cuando podemos decir, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras.
Y mi hija, que es artista, yo le dije, hágame el favor y me hace un cuadro con un paisaje bien lindo. Y yo escribí al frente de mi cama cuando estoy en dolor. Porque yo lloro, hermanas. Yo lloro también de ver la situación que pasa. Y escribo. Cuando estoy así, me pongo y leo. En cuanto a mí, Ana Lucía Gómez, he puesto en el Señor mi esperanza. Puede fallarme esta salud, puede entristecerse mi espíritu, pero Él sigue siendo mío para siempre. Cuando yo estoy consciente de que Él es mi luz y mi salvación, que no debo temer, sí llora uno, sí se siente triste, pero llega esa paz que nadie le puede quitar. Esa paz que quiero ir a abrazar a Manuela y no se deja abrazar. No entre aquí. Salomé, no me hable. Nadie me habla, pero Dios sí me escucha. Él ve mi dolor, Él ve mi angustia, Él ve mi temor. Entonces, ahorita tengo que someterme a otra quimio, ahorita en febrero, a mediados de febrero. Pero Dios está ahí. Mi madre lleva 1 año con diarrea, en situaciones difíciles, pero Dios permite que yo la lleve al médico, que le saquen las citas. Entonces, estas fuerzas que tiene tan endeble no son mías, son de Dios. Entonces, hoy pongan su confianza y su esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Mi hermano David. Entonces, la ansiedad y el temor, decíamos que la depresión es un enemigo que trabaja en silencio. Él sabe que la mente es el campo de batalla. Es un campo de batalla poderoso. Si nos aferramos a la palabra de Dios, estos pensamientos pueden huir. Esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es una píldora mágica. Es un proceso en el cual tiene que tener como clave la fe. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las luchas de nuestras armas no son carnales, son espirituales. Ya lo decíamos al comienzo, que estas enfermedades del alma tienen que ver con el espíritu, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Cuando ustedes ven una película de esos de la época de la Edad Mediana, una fortaleza es una construcción tan fuerte que no puede entrar cualquiera. No puede entrar cualquiera. ¿Y qué pasa comparando la palabra fortaleza con nuestros pensamientos? Cuando yo albergo pensamientos negativos, se va volviendo en mi mente una fortaleza. Yo no sirvo para nada, yo soy un desgraciado, yo no sé esto. Se va volviendo una fortaleza. ¿Y quién puede derribar esa fortaleza? Solo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden sanar el alma de esa persona cargada y cansada. Seguimos. La ansiedad y la depresión, dice, ya le decíamos, que la palabra de Dios derriba argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de la verdad que está en Cristo. Me voy a detener un momentico para dejarles una tarea como maestra, como se la dejo a cada una de mis estudiantes. ¿Cuáles son esas armas que usted puede emplear para poder salir adelante? Uno es la oración. Si alguno de ustedes me dice, no, yo no sé orar sino oraciones repetitivas, pues yo lo invito a que solamente ore dándole gracias a Dios. Gracias a Dios porque se levantó y está vivo, puede abrir sus ojos. Gracias a Dios porque no tiene un tanque de oxígeno ahí al lado. Gracias a Dios porque tengo un lugar donde dormir, un alimento que consumir, un trabajo, tengo unos hijos. Gracias a Dios porque me puedo desplazar. Porque todavía no tengo un tubo de oxígeno, que me dice el doctor, ¿todavía no? ¿Cómo así? Le dije, no, doctor, es hasta cuando Dios quiera, no cuando usted quiera. Entonces, me hacen todas las pruebas del pulmón. Me dice, la que me hace la espirometría, la hermana que sabe que es fisioterapista respiratoria, me hace la fisio... No, yo los dejo que hablen. Y además de eso, yo no le pongo cuidado a los doctores. ¿En qué sentido? Los respeto y tomo los medicamentos, pero yo oro, no me importa si me cambian de doctor, no me importa. Entonces me hacen las pruebas de la espirometría y me dice, uy, pero ¿eso qué pasó? Está normal. Y le digo, déjeme orar por usted, doctora. Y la otra vez me dijo, ¿y no va a orar por mí? Le dije, sí, voy a orar por usted. Entonces, independientemente que el resultado sea negativo o positivo, yo estoy segura de quién me ve.
en mi dolor. ¿Y cuáles son esas armas? La oración, que les estoy invitando, que esa tarea la hagan en su casa, porque esto es un proceso. La fe, puesta la fe en Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria. El amor, la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo,